Muy buena, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Satisfactory, gente, bienvenidos de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para currar y doblar el lomo. ¡Claro que sí! Y vamos a seguir por aquí, tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, donde lo dejamos todo más o menos preparado para entregar el siguiente hito. Ya creo que debería tener todo encima y desbloquearemos la logística MK2. Vale, que esto es bastante tocho porque nos desbloquea la cinta de nivel 2. Así que sí, es una cosa que necesitamos ya como el comer, vaya. Necesitamos ya como el comer esto. Me falta... falta 50 barras de hierro, vale. Vamos a ir por allá en un momento. Esto no vamos a tardar absolutamente nada. Ya tenemos las barras de hierro. Vamos a ponerlas aquí, que es lo único que faltaba. Y le vamos a dar botonazo a esto, a ver qué nos cuenta. A ver, Ada, cuenta. Milestone reached. Fixit would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Stay efficient, don't disappoint Fixit. Pues de nuevo nos hacen un atraco de materiales. Nos hacen un buen atraquito de materiales. Pero lo importante es que desbloqueamos las cintas de nivel 2, tío. Esto va a ser tochísimo. Ah, mira, la torre de vigía. Bueno, aquí la torre de vigía en verdad es poco útil. Es poco útil en el desierto, ¿verdad? La torre. Supongo que va a servir para bastante poco. A ver, esto... A ver cómo lo hacemos. Lo podemos poner en el 5 y esto en el 4. Sí, supongo que sí. Ha estado produciéndose, lógicamente. Ha estado aquí produciéndose y aquí tenemos... Mira, 157. A ver, tampoco es para tirar cohetes. Tenemos 185 en total. Tampoco es para tirar cohetes. ¿Y por qué no es para tirar cohetes? Pues precisamente porque hace falta la cinta de nivel 2 para traer más tornillos. Precisamente por eso no es para tirar cohetes. Necesitamos la propia cinta de nivel 2 para poder hacer a la vez más lámina de hierro reforzada que nos permite hacer más cinta de nivel 2. En fin, ese era un poco el loop, ¿vale? Que teníamos ahí pendiente. Y además se nos acaba de ir la energía. Por lo que, bueno, incluso encima tengo aquí, deberíamos de tener más allí además en el contenedor. Vamos a enchufar esto otra vez. Ya está todo cargado y funcionando de nuevo. Ya no tenemos que preocuparnos de nada. Y eso, vamos a empezar cambiando. Yo creo que lo primero que debemos de cambiar, ¿verdad? Sería la cinta de los tornillos, lógicamente. Creo que ese loop es el primero que tenemos que solucionar antes de traer más hierro, antes que nada. Antes que nada, lo primero que debemos de cambiar es esta cinta de aquí, chavales. Esta cinta de aquí es la primera que deberíamos de cambiar. Ahí está. ¿Vale? Para que manejen la cantidad de tornillos que hacen falta. A la vez tenemos que cambiar la elevadora. Y bueno. Y todo lo de arriba, claro. Es esta. Esta. Y ahora, por supuesto, la elevadora también, si no vamos a ningún lado. Ahí está. Y ya aquí sí. Ya aquí sí debería de dar igual, porque cada una es 60, sí. O sea que ya aquí con la cinta de nivel 1, vale, esta cinta de nivel 1 debería estar bien. Esta cinta de nivel 1 debería estar bien. Aquí está todo cambiado, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Mira, ¿veis? Por esto es bueno revisar estas cosas, porque hay veces que se te queda un pequeño trocito ahí en medio y eso, lógicamente, te está saturando toda la línea. Está provocando ahí un atasco. No queremos atasco. Ya está todo perfecto. Ya está todo perfecto. Sí. Digo, voy a revisarlo por si las moscas. Sí, ya está todo bien. Ya está todo bien. Está todo en orden. Vale. Ok. Ahora tendríamos que cambiar esta de aquí igualmente. Vale, esta de aquí también la tenemos que cambiar. Ahí, ahí. Y ahora aquí vamos a cambiarla también. Y tendríamos que bajar, claro. Tendríamos que bajar. ¡Ay! Aquí. ¡Auch! Esta salida es la que tenemos que cambiar, que es la combinación de ambas. Y ya estaría, ¿verdad? Creo que sí. Creo que ya estaría todo. Sí, esto ya está cambiado. Ok. Ok, voy a mirar arriba porque creo que está de todas formas conectado directamente, pero para asegurarme... Sí, conecta directamente. Vale. Pues maravilloso. Esto conecta directamente. Ya está trayendo... Hasta ahora solo podía traer 60 tornillos por minuto. Ahora ya puede traer 120, así que va a traer 100, que es lo que estamos produciendo. Y aquí sí que vamos a traer en cada uno de ellos los 60 que hace falta, porque aquí sí que estamos produciendo 120. Entonces aquí cada uno de estos va a traer 60, no problema. Ahora ya esto no se debería de parar.
La eficiencia debería empezar a subir y llegar hasta el 100 y no pararse ya. Ya debería estar todo a tope, todo full. Bueno, pues perfecto, chavales. Ya hemos arreglado los dos tornillos, que era prioridad número 1, vaya. Prioridad número 1 absoluta y totalmente era poder llevar la cantidad de tornillos que hacían falta arriba, porque eso nos estaba deteniendo bastante la producción de los primeros objetos avanzados que estábamos haciendo aquí. Y ahora deberíamos de empezar con los rotores, ¿verdad? En buena onda deberíamos de empezar con los rotores aquí. Deberíamos de empezar con el tema rotores. Estoy viendo, digo, a ver dónde lo podemos poner. Supongo que lo podemos poner por este lado. ¿Verdad? Supongo que aquí no molesta. Por aquí no molesta, claro. Lo tenemos enfrente. Aquí podemos ampliar hacia el lado. No debería haber ningún problema en tenerlos aquí. Y aquí deberíamos empezar a poner las estructuras modulares. Obviamente. Obviamente. Y son 3 láminas de hierro reforzada por minuto y 12 barras de hierro. Bueno, las barras de hierro nos da un poco igual. Y estamos produciendo, ¿qué? 10 de láminas de hierro reforzada. Claro que de esas 10 necesito que algunas se almacenen aquí. Sí, necesito que algunas se almacenen aquí para seguir utilizándolas como cinta transportadora. Aunque parezca una locura, debiese de poner 5 creando estructuras modulares. La cosa... Vale, vamos a ver, vamos a poner las sodas. Bien. Bueno, a ver, para dividirlo... Estaba pensando cómo lo dividimos de manera buena para las barras de hierro. Supongo que da igual, utilizaremos cada ensambladora. Cada constructor de 15 para 12 daría un poco igual. Perderíamos... Gastaríamos un pelín de hierro, pero prácticamente irrelevante, ¿no? Yo creo que es prácticamente irrelevante. Porque lo otro sería... Bueno, son 60 barras de hierro. Pues son 5... Claro, serían 60 barras de hierro. Por lo que serían 4 constructores. Y 2 hornos. Pero claro, luego divides son 5. Luego, ¿cómo demonios divides eso en 5? Tiene una división imposible aquí luego, claro. A no ser que lo hiciésemos por sobrecarga. Si lo hiciésemos por sobrecarga, sí que podríamos hacerlo. De cualquier otra manera, no lo vamos a poder hacer. Porque claro, tendríamos 3 salidas. 3 salidas en un lado y 2 en otra. 3 salidas en un lado y 2 en otra. Tendría muy mala división. Bueno, funcionaría también un poco por sobrecarga, en el fondo. En el fondo funcionaría un poco por sobrecarga, pero no del todo. Creo que sería ligeramente mejor. Creo, ¿eh? Creo que sería ligeramente mejor de esa manera. A ver, si ponemos este aquí y ponemos el otro aquí. A ver, dejadme ver. Podríamos conectar este aquí. Vale, este aquí. Y ahora este aquí. Y aquí haríamos lo propio. Este aquí. Este aquí. Vale, aquí conectaríamos los 100. Los 100 los enchufaríamos como por aquí. ¿Verdad? Más o menos los podríamos enchufar por aquí atrás. Y ahora traer esta aquí. Esta aquí. Y sí que es verdad que funcionaría un poco por sobrecarga, ¿vale? Porque se dividirían, los 100 se dividirían en 50 y 50. Y claro, aquí solo tiene 2 salidas y allí tiene 3. Por lo que estas 2 máquinas se van a llenar antes y hasta que no se llenen estas 2, aquellas 3 no van a funcionar a tope. Funcionaría un pelín por sobrecarga, pero seguiría siendo ligeramente mejor que todos por sobrecarga.
todos por sobrecarga sería bastante peor. Entonces, bueno, tiene ahí un... Tiene una pequeña arreglo. Tiene ahí un ligerito arreglo. Y en cuanto a las láminas... creo que va a ser exactamente igual, ¿verdad? Porque van a ser 15 que vamos a tener que traer. Y dividirla en 3, por lo que sí, claro. Es que da igual. Uno tiene que ser con 3 y otro con... da igual. Da igual, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Van a tener que funcionar un poquito por sobrecarga, un pelín nada más. Pero es que no veo otra solución, chavales. De hecho, no la hay. No es que no la vea yo porque sea tonto. Es que no hay otra solución con estos números. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto mismo, supongo que abajo, ¿vale? Para no ocupar aquí. Bueno, es que aquí... Vale, esto iría aquí. Esto iría ahí. Desconectamos lo de abajo. Ahora aquí tenemos que poner lo mismo. Elevadora. Ahí. Conectamos. Es una pena que esto no se pueda poner en recto. En verdad se pone recto, ¿vale? Pero no te lo deja poner con el modo recto, digamos, activado. Vale, y ahora aquí pues tenemos que hacer lo mismo que allí, pero desde aquí, desde el centro. Con la entrada por detrás. Ahí, enchufamos 3. Ahora borramos las dos de abajo. Ponemos la elevadora aquí. Ahí. Esta aquí. Y esta ahí. Vale, y ahora vamos a poner cintas de nivel 1. Aquí no hace falta poner cintas de nivel 2 para nada. Luego las pondremos, ¿vale? Porque luego nos sobrará. Pero ahora mismo que no nos sobren las cintas de nivel 2, vamos a no malgastarlos y ya está. Vale, pues arreglado, chavales, ya está todo. Ya estaría todo, solamente hace falta ahora traer los materiales. Claro, ya está todo. Ahora solamente hace falta traer los materiales, por lo tanto hay que aumentar la producción de todo, de absolutamente todo. Para empezar hay que duplicar la producción que tenemos aquí montado de láminas de hierro y tornillos. O sea, esto va a ser hierro a casco, porro, tú. Esto va a ser hierro a dolor. Bien, tenemos que poner otras 2 aquí haciendo láminas de hierro reforzadas. Y ahora, claro, a la vez hay que traer todo. Que serían, a ver, serían 60 de hierro por minuto. Serían 60 de hierro y 120 tornillos, claro. 60 de hierro y 120 tornillos. Pues vamos a venir aquí abajo un momentín. Este viene... Lo del modo recto, tío, a veces es para chocarse. Este viene aquí. Y ya estaría todo. Vale, ya podría sacarlos de aquí directamente. ¿Veis? Ya viene el hierro. Ya viene el hierro. Ahora, estas cintas hay que cambiarlas, lógicamente. Vale, esta cinta ya está cambiada y esta cinta también. Para que transporte realmente los 120 por minuto. Si no, no va a transportar realmente los 120 por minuto. Nueces. Ya tenemos aquí los hornos. Ahora va a haber que llevar, lógicamente, cada cinta a su sitio, que todo tampoco es una tarea especialmente sencilla. Vale, sí, yo creo que por aquí, pues vale. Y esta hace falta doblarla un pelín para acá. Algo así. Yo creo que algo así. Sí, algo así. Es verdad que, ¿veis? Se queda un poco de lado, pero bueno. Es que al final es irrelevante si esto... Todo esto va a quedar tapado. Tontería. No hace falta que nos preocupemos en exceso por ello. Lo hemos hecho precisamente para eso, así que... Ahora no tiene mucho sentido andar aquí preocupado. Ahí. Y aquí tenemos las otras 2. Estas 2. Vale, vamos a poner las elevadoras. Ahí. Ahí, estupendo. Y ahora ponemos este aquí. Y este ahí. Lógicamente estas quedan bastante más rectas que esta, porque aquí como la pusimos sin suelo, pues ocurrieron cositas, ¿vale? Ocurrieron cositas. Al no haber cimientos ahí, pues... Bueno, se doblaron un poco, ¿vale?
Y la elevadora de los tornillos la vamos a poner aquí directamente. Y de hecho incluso recto. Estaba pensando, digo, ¿la pongo recto? No, sí, la vamos a poner recto. La vamos a poner recto. Vamos a poner la entrada por detrás. Todo en orden. Vamos a no hacer mucho lío aquí. Vamos a no armar mucho lío. Este ahí. Este ponte en recto aquí. Y este ponte en recto ahí. Maravilloso. Pues ahí tendríamos los... que van a hacer los tornillos, claro. Cada uno, ve, son 15 lingotes por minuto cada uno. Para hacer 60 le vamos a traer un horno, que son 30, así que harán 120. Qué bendita receta, vamos. Bendita receta. Y ahora aquí... Bueno, claro, aquí las conexiones son directas. Aquí no hace falta tanto barullo. Aquí simplemente con sacarlas aquí. Ahí. Pues ya está. Luego las levantamos y para adelante. Esta incluso la puedo poner de lado. Quizá... Bueno, no. Nada, vamos a ponerlas todas rectas, tío. Vamos a intentar ponerlas todas rectas, aunque luego cojan curvas aquí. Pero vamos a intentar ponerlas todas rectas. ¿Veis? Prefiero eso. Prefiero la curva desde ahí, desde la máquina. Bien. Bien, chavales, bien. Bien, bien, bien. No atraviesan. Y esta sí que tenemos el problema de que vamos a tener que traerla pues desde aquí abajo. Así que probablemente tenga que pegarse un buen viaje por la entreplanta. Probablemente esto le pegue un viaje de entreplanta. Porque aquí... la puedo traer por aquí, pero va a quedar demasiado. Va a quedar demasiado. Le vamos a meter aquí un viajecito por la entreplanta. Ahí. Ahí yo creo que va a estar bien. Ahí yo creo que va a estar correcto. La traemos para acá. Está puesto en recto, ¿no? Sí, está puesto en recto. La traemos ahí. Bien, vamos a enchufar aquí este hace falta otro poste. Ahí. Para enchufar esa. Maravilloso. Maravilloso. Perfecto. Ahora todo esto tendríamos que juntarlo, claro. Ahora todo esto teníamos que juntarlo. Vamos a juntarlo ahí. Aquí voy a poner cinta nivel 2 porque luego me va a costar la vida cambiarlo. Y las otras las vamos a poner nivel 1, no hay problema. Ahí está. Y ya tendríamos aquí todas las láminas de hierro. ¿Esto qué está haciendo? ¿Alguien me explica esto? Oh, el modo reto está provocando eso. Estupendo. Estupendo, maravilloso. Precioso bug, ¿eh? Pero, o sea, una obra de arte. Ese bugado es una obra de arte, chavales. La madre que me parió. A ver, los tornillos también tenemos que juntarlos aquí. Es que desde luego. Es que desde luego. Los vamos a elevar aquí. Es para flipar, tío. Hay veces que pasan unas cosas que es para flipar. Vale, esto lo ponemos aquí. Intentamos poner en recto a ver qué pasa. Ah, vale. Aquí sí. Aquí sí, en el otro lado no. Totalmente aleatorio, ¿sabes? Sí, sin ningún sentido nada. Que nada tenga sentido. Me parece bien. Aquí 2 de 4, a ver que poner un tercer poste eléctrico. Ahí. Ahí. Pues ya tendríamos los tornillos, chavales, haciéndose también. Maravitupendo, ya tenemos los tornillos. Eso me lo voy a venir. Me lo voy a venir, falta power, falta chicha. Y ahora esto habría que llevarlo para arriba. A ver por dónde demonios saco yo esto. Igual por aquí. Igual por aquí lo puedo sacar. Uf, supongo no. Bueno, sí, ¿no? Es que el modo recto es muy chungo, tío, para subir nada. ¿Ves que ahí? Y aquí el problema que tengo es que creo que va a terminar pegando la elevadora con la otra, ¿no? No. Vale, perfecto. Perfecto, no va a terminar pegando. Bueno, pues le hemos encontrado hueco. Por increíble que parezca, que parece increíble, le hemos encontrado hueco. Y este de aquí lo tenemos más fastidiado, ¿no? Bueno, podemos utilizar el lateral este. Claro, aquí abajo, veis, abajo hay un cimiento más. Podemos ampliar y llevar las cosas por este lado también. Igual que aquí, luego poner pared y tener ahí como una cápsula por la que vamos a llevar las cintas elevadoras por dentro de la fábrica
sin que se vea ni por dentro ni por fuera. Puede ser una gran idea. Fuera broma. Puede ser una gran idea esto. Claro. No, es una idea cojonuda. Las cosas como son. Cuando se me ocurre una idea cojonuda, se me ocurre una idea cojonuda. Y esto lo podemos traer para acá. Cinta nivel 2. Ahora este aquí abajo. Y esto yo creo que desde ahí lo podemos elevar directamente. Maravilloso. Maravilloso. Ahí está. Bien, lo enchufamos ahí abajo. Y ahora espérate, porque no quiero tampoco ocupar toda la planta de abajo. No quiero ocupar toda la planta de abajo. Vamos a traerlo por aquí pegado, si puede ser. Ahí. Y ahora lo traemos por aquí. Maravilloso. Así no ocupamos... Sé que va a ser un poco más larga la cinta, en definitiva, pero claro, no ocupo toda la entreplanta, ¿vale? Porque sería bastante peor ocupar toda la entreplanta. Lo traemos aquí directamente. Ahí. ¿Veis? Que de la otra forma podría haber hecho una diagonal de aquí a allí, pero hubiera ocupado todo este espacio de aquí y lo hubiera ocupado. Y al final prefiero tenerlo libre, tío. Porque aquí ya me conozco yo esto y si no luego va a ser esto terrible. Ya va a ser terrible teniendo en cuenta lo que es una entreplanta, pues para eso. Para traer cosas por ahí a lo loco de cualquier manera. Pero hombre, si tenemos un poquito de organización, ¿verdad? Todo va a ser mejor en la vida. Madre mía, vaya lluvia. Está pegando fuerte la lluvia. ¿Ahí? Vale, enchufamos una ahí y otra aquí. Y ya estarían esto empezando a producir 5 láminas de hierro reforzada extra por minuto cada una. Ni tan mal, chavales. Ni tan mal. Esta elevadora la he puesto de nivel 2. Sí. Bien. Bien, digo, bueno, me voy a asegurar, ¿sabes? Porque nunca se sabe. Esto ya estaría... En verdad, esto tiene que estar al 100% del rato. 12. Vamos a comprobar que no se para cuando llega al 100% y ya con esto lo podemos dejar ya liquidado. Ya va a llegar al 100%, a ver. Perfecto. Perfecto, eso ya va a estar al 100%. Eso ya no va a parar nunca. Y esto, pues hay que... Vamos a poner aquí otra unión de cinta con la salida. Claro, la salida aquí tiene que estar para allá ahora. Claro, sí, la salida tiene que estar para allá. Para allá. Ponemos esto ahí. Esto aquí. Y esto ahí. Arreglado. Arreglado. Ya van todas las láminas de hierro reforzadas a esta conexión de aquí y de aquí para adentro. Maravilloso. Esto está al 100%. Pues chavales, ya tenemos la maravillosa cantidad de 20 láminas de hierro reforzada por minuto, lo cual es una barbaridad, está súper bien. Y ahora tenemos aquí nuestras nuevas 5 ensambladoras que nos están esperando para hacer, bueno, 10 estructuras modulares por minuto, que tampoco está nada mal. Gente, me he dado cuenta de un pequeño problema. He tenido que explorar un pelín porque, claro, no había tenido en cuenta de que solamente aquel nodo es el puro. Estos nodos son de hierro normales, por lo que estábamos sacando 60 por minuto. Estábamos sacando todo lo que podíamos sacar. ¿Qué quiere decir? Que para llevar a cabo la producción que queríamos llevar a cabo ahora mismo, hubiéramos tenido que traer 2 nodos de hierro nuevos, totalmente nuevos, y hacer 16 hornos nuevos, en fin, toda esa parafernalia, ¿no? Y como no quiero ahora mismo hacer toda esa parafernalia de tener que poner 16 hornos nuevos y todo eso ahora mismo, vamos de momento a arreglarlo con un par de esquilas en cada uno. Vamos a poner un par de esquilas de energía en cada uno, lo ponemos al 200% y lo ponemos a 120. Es por eso que he tenido que explorar un pelín, pero no es que haya ido muy lejos. Simplemente en las zonas estas primero donde ya hemos explorado, pero no habíamos cogido las electrobosas, pues ahí es donde he ido. He ido a zonas que ya teníamos exploradas para no ver mapas nuevos sin ustedes. Pero sí que eran zonas donde en las partes altas, en un arco, allí por ejemplo, justo ahí en un arco había una electrobabosa, ahí había otra amarilla, justo en aquella parte de ahí había otra amarilla. Son zonas que ya las habíamos visto, pero que no habíamos cogido las electrobabosas. Entonces he ido por ellas, he pillado las electrobabosas y aquí vamos a poner otras 2. Lo ponemos al 200% y sacamos también 120. Era solo por eso, ¿vale? Ya están aquí y este lo vamos a poner, bueno... claro, este tendría que ser para la entreplanta, ¿verdad? Y este traerlo aquí arriba, sí, claro. Obviamente. Obviamente. Este engancha aquí. Ahí. Este engancha ahí de manera maravillosa y estupenda. Y el de abajo... sí, va a tener que venir directamente en la entreplanta, me temo. Porque es que va a quedar si no... ¿Veis? No queda bien.
No queda bien. Vale. Vale, no pasa nada. Lo traemos por aquí. Para eso la tenemos. Lo vamos a traer por aquí. Vale, esto lo traemos ahí. ¿Habéis visto la cinta moverse o he sido solo yo? ¿Habéis visto por un momento la cinta moverse como para adentro? Dejadme en los comentarios si habéis visto la cinta bailonga. Yo, o solo he sido yo. Pero juraría que he visto la cinta bailonga ahí, ¿eh? Bien, ya está todo en marcha. Ya está todo en marcha. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Ya vamos a tener aquí las 60 barras de hierro que vamos a tener que unir. Así que me temo... Sí, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto. Con la salida, claro, es una buena pregunta. ¿La salida aquí hacia dónde, tío? Oh. Gran pregunta, porque claro... Esta salida no es tan sencillo estar donde está, ¿eh? A no ser... Ah, bueno, claro, la puedo llevar por la entreplanta hacia allí. Sí, sí, claro, claro. Claro, eso es lo que vamos a hacer. La vamos a llevar allí. Esta para allá. La vamos a llevar allí por la entreplanta, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Esta aquí. Esta aquí. Vale, aquí se une todo. Y aquí lo vamos a llevar por la entreplanta hacia abajo. ¿Vale? Y lo vamos a sacar por allí, por el fondo. Bien, esto lo vamos a traer por ahí arriba. Perfecto. Lo enchufamos ahí. Vale. Y ahora había que traerlo por aquí. Da igual a cuál de estos. Da exactamente igual. Mirad, 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 mirad esto, mirad esto. Mirad esta maravilla. No estoy tocando nada, ¿eh? Mirad dónde se queda el ratón para que veáis que no estoy tocando nada. ¿Esto qué cojones es, chavales? Bueno, pues acabamos de enchufar todas las ensambladoras, gente. Y yo creo que esto ya... Están todas, ¿verdad? Están todas produciéndose. Maravilloso. Maravilloso. Bueno. Era de esperar, ¿no? Era de esperar, claro. Era de esperar. La cosa es que esto ya está todo. Mirad la cinta, ¿vale? Esto está full. Esta cinta también, la de las láminas de hierro reforzada, está full. Así que ya está todo. Solo faltaría, bueno, pues ampliar la cantidad de energía que estamos produciendo otra vez. Y aquí vamos a poner ya la salida para adelante. Vale, ahora vamos a revisar que todo... Bueno, vamos a poner cinta nivel 2 porque es que me falta lámina de hierro, tío, pero no quiero bajar ahora abajo. Vamos a terminar ya esto, por favor. Vamos a terminar ya esto. Ponemos este ahí, este aquí. Este ahí. Este ahí. Este aquí. Este aquí. Este para acá. Y ahora solamente me falta un contenedor que no... Tengo que cambiar algunas cintas. Bueno, cambiamos alguna de por aquí. Ya está, tío. Vamos a dejarnos de chorrada. Vamos a cambiar esta. Vamos a cambiar esta. Mismamente. ¿Vale? Y ya ponemos el contenedor. Y dejamos esto ya listo. A ver, lo vamos a poner. Vamos a poner como por aquí, ¿no? Sí. Lo podemos poner por ahí. Creo que por ahí es suficiente. Ahí estaría, chavales. Ahí estaría, ya tendríamos la producción de estructuras modulares, que ahora mismo está parado por lo que está parado, pero ya la tendríamos lista. Vamos a poner un poco más de chicha abajo, vamos a poner algunos generadores extra, lo ponemos a funcionar y despedimos el episodio de hoy, venga. Pues ya está, chavales, ahora sí, están todas las ensambladoras ya funcionando, ¿eh? Aquí las veis, todos los bracitos funcionando de todas las ensambladoras, ya están todas aquí produciéndonos nuestras queridas estructuras modulares que ya están saliendo por ahí las primeras. Mirad qué maravilla, por favor. Qué maravilla, qué interesa, ¿eh? Esas estructuras modulares guapas y gordas. Ya las tenemos produciendo además. Para lo pronto que es la partida, lógicamente estamos produciendo una cantidad enorme de estructuras modulares, ¿vale? No es normal producir esta cantidad de estructuras modulares tan pronto, pero en vista para el futuro creo que era mejor dejarlo ya hecho. Era mejor dejarlo ya hecho y punto. Ya veremos. Ya tenemos nuestras primeras 10 estructuras modulares hechas. Así que, chavales, pedazo de curro que nos hemos metido hoy, curro antológico para producir esta cantidad de estructuras modulares, un montón de ampliaciones que hemos tenido que hacer además, visitas incluso por electrobabosa, hemos tenido un poco de todo, así que lo vamos a dejar por aquí por este episodio. Y para el siguiente, pues tendremos que hacer los disquets, ¿vale? Creo que ya lo siguiente que tenemos que hacer es los disquets para poder desbloquear pues los siguientes hitos, los hitos de nivel 3 y de nivel 4 mediante el ascensor espacial. Chavales, lo dejamos por aquí con nuestra producción de estructuras modulares tochísimas y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos.